Chicas. Está yo todo preparado. Ponte en un lateral porque si no vas a estar... Luego hay preguntas. Sí. Más o menos, como unos 20 minutos y luego las paso a la gente. Luego, al final, si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis. ¿Está encendido esto? Sí. Bueno, buenas tardes. No hace falta que os acerquéis. Vale. Buenas tardes, noches, más bien. Me presento, soy Lourdes Álvarez, soy la secretaria general de Juventudes Socialistas de Segovia. Es un placer estar aquí, agradezco mucho que nos hayáis invitado y hayáis contado con nosotros. Para quien no nos conozca, Juventudes Socialistas es una organización política republicana y nuestra intención principal aquí en Segovia es promover e influir en políticas, en acciones y en actividades para, entre otras cosas, evitar la despoblación y dar a los jóvenes segovianos y segovianas una oportunidad para poder vivir y poder desarrollarse en esta tierra tan maravillosa. Una vez que me he presentado, paso a presentar a nuestras acompañantes, a Marimar y a Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, el otro día cuando hablé contigo me comentaste que fuiste a ver la película cuando se estrenó. Si nos podrías hablar un poco de esa circunstancia, dónde lo viste. Sí. Sí, bueno, esta película está grabada en la Sierra de Ayllón, en el pueblo de Cantalojas. Es un pueblo que está pues, a unos 25 o 30 kilómetros de Ayllón, ¿vale? Y bueno, pues es una película que se grabó hace ya, es de 1999 y bueno, pues refleja una realidad que es una realidad actual, ¿no? Y es el problema de la despoblación, ¿no? Pero con todo y eso, viendo todas las personas que aparecen en la película no se corresponde con la realidad de hoy. La realidad de hoy en despoblación, si hablamos, es todavía mucho más acuciante, ¿no? Es cierto que ya este tipo de situaciones es una película antigua, ¿no? Yo creo que hay situaciones que no se producen en este momento, ¿no? Y bueno, el guión de esta película es de Icíar Bollaín y de Julio Llamazares, que es el autor de La lluvia amarilla. No sé si conocéis ese libro que habla de un pueblo en el que queda la última persona, ¿no? Y cómo se ha ido despoblando y cómo queda la única persona, la última, ¿no? Y bueno, pues tuvo la delicadeza de estrenar la película allí, cuando todavía no había pasado a los cines, y por la distancia que en ese momento, la corta distancia que sabíamos que se estaba allí haciendo la película, pues fuimos a verla, ¿no? Yo creo que es una película amable, tiene un tono de humor, y, bueno, pero refleja una realidad cruda, ¿no? O una o varias, ¿no? Por un lado, el problema de la despoblación, yo creo que es una de las cosas por la que me habéis invitado y por la que queremos que estuviéramos aquí, pero también refleja la realidad de unas mujeres que llegan a un pueblo, llegan a una zona que desconocen, que les resulta hostil también, de distinta manera, cada una de una forma diferente, pero bueno, de una forma también en un momento en el que bueno, pues la inmigración, que es una nueva realidad del mundo rural de hoy, por lo menos del mundo rural que yo conozco, que es el de la zona nuestra y creo que el de la provincia de Segovia, ¿no? Que es la población inmigrante, ¿no? Que además llega y bueno, pues trata de buscar, y lo difícil que es conseguir los papeles, conseguir ese medio de vida y buscar la vía rápida, ¿no? En este caso pues la vía del matrimonio, ¿no? Una de una manera, otra de otra, y bueno, aparecen también los detalles de la violencia, ¿no? Que existe ese sentido de la propiedad de una persona que trae a alguien de fuera, que además le paga todo, le da todo y a cambio no recibe lo que quiere, ¿no? Porque lo que quiere es su propiedad, la propiedad de una persona, que bueno, ahí yo creo que sí que es importante mencionar esto en un día como hoy, ¿no? Cuando mañana se va a celebrar el Día de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Bueno, pues
Esas son, pues, son distintas realidades y para que os deis cuenta, por ejemplo, en nuestra comarca tenemos 57 municipios. De los 57 municipios en este momento tenemos 10.500 habitantes, no llega, y tenemos un total de 1.500 personas de procedencia inmigrante. Quiero decir que esto cambia mucho la realidad de la película de entonces a la realidad de hoy, ¿no? De hecho, bueno, pues son muchas las familias que están en los municipios, los colegios, muchos de los colegios hace 20 años tenían el mismo número de alumnos que tienen hoy, pero no, y somos menos gente. Pero es verdad que se han cubierto esas plazas porque, bueno, pues hay población inmigrante que ha llegado a la zona por distintas vías. Bueno, en algunos casos sí que se están produciendo también relaciones de distintas, bueno, pues personas de aquí, sobre todo hombres, especialmente hombres y mujeres que vienen de fuera, y bueno, familias completas de procedencia, sobre todo de países del este, Bulgaria y Rumanía es la mayoritaria, y después la población marroquí, que es la siguiente por orden de importancia, ¿no? Que quizás es la que, bueno, pues es una población que tiene más dificultades a la hora de integrarse, ¿no?, en el entorno, pero ya están haciendo la segunda generación, entonces la realidad pues también a esos niveles cambia, ¿no? No quiero enrollarme más. Bueno, seguiremos preguntándote. Ahora quiero dar paso a Mónica. Si te parece, cuéntanos tu historia, tu experiencia, preséntate. Bueno, mi nombre es Mónica Acosta. Mi experiencia en España. Pues mi experiencia en España ha sido buena porque prácticamente yo llegué hace 3 años y un mes que llegué acá a España y nada, yo empecé a trabajar, se puede decir que a los 15, 20 días empecé a trabajar con una familia, cuidando a 2 personas mayores. Cuando empecé a trabajar con ellos, estaba indocumentada, no tenía documentos. Llegó lo de la pandemia, que nos encerraron y nada, me quedé con ellos trabajando. La confianza que me dio la hija, porque es una médico, y nada, me dejó con ellos, me quedé con ella, con los 2, nos quedamos los 3. Y la confianza que me dieron sin conocerme, porque no me conocía, y con ellos trabajé 2 años y medio. Claro, ya digamos que entré se puede decir que de pronto en depresión, porque yo trabajaba 24 horas con ellos. Cuidaba a una persona que tiene problemas de demencia, y ya sabrás cómo es, ¿no? Y pues tenía que estar ahí 24 horas, fuera que durmiera, fuera que no durmiera, ¿no? Entonces, ahorita en este momento no estoy trabajando con ellos, pero hago de todo. Trabajo de lo que me salga, lo hago. Es curioso, interesante lo que comentas, porque es cierto que las personas internas que trabajan mayoritariamente cuidando a personas mayores, no sé cuáles serían tus circunstancias laborales, pero hablo de lo que veo a mi alrededor. En ocasiones sus derechos laborales se ven de alguna manera vulnerados. Decías que trabajabas 24 horas. Cuando tú hablas con empresas que ofrecen este tipo de asistencia, siempre pues te dicen tienes que trabajar un tiempo, descansar otro, los fines de semana otra persona, vacaciones. No sé, y te pregunto, si crees que es complejo para una persona que venga de otro país, sobre todo que esté indocumentada y que quiera integrarse, el poner límites a esas circunstancias laborales. Sí, la verdad sí. Bueno, ¿qué te digo? Yo ahí me encontré muy bien, porque la verdad, sí, con la hija que era la que estaba encargada prácticamente de ellos, es una persona fenomenal, es una persona que
que de verdad sí que es muy válida. Tenía otra hija que no lo era tanto, que de pronto fue algo de lo que me hizo, porque con ellos no es, con los señores no es. Con los señores fue una experiencia muy buena. Sí, no te digo que había momentos que eran difíciles, ¿no? Pero pues bueno, digamos que más que todo el haberme ido yo de ahí fue por ellos, por la chica, que era un poco... Lamento Sí. oír esa mala experiencia en este caso con esa chica. Continúo con Marimar porque aunque he dicho tu nombre, pero no he dicho realmente tu afiliación, Codinse. Por favor, explícanos qué es y qué es lo que hacéis. Bueno, Codinse es una organización, es una asociación sin ánimo de lucro que cumplimos ya 30 años, este año hemos cumplido 30 años. Estamos ubicados en Campo de San Pedro, pero trabajamos en la comarca. Somos lo que se llama un grupo de acción local, porque bueno, recibimos fondos europeos del programa LEADER que gestionamos ayudas a empresarios, a pequeñas empresas, nuevas iniciativas, emprendedores y emprendedoras de la zona que quieren poner alguna iniciativa en marcha. Y bueno, pues esta es una de las líneas importantes del trabajo que hacemos, ¿no? Aparte de eso, gestionamos fondos también del 07 del IRPF y otro tipo de fondos públicos para todo tipo de proyectos de carácter social, ¿no? Tenemos desde un comedor un proyecto para personas mayores, de cuidados, de atención a las personas mayores, porque partimos de la filosofía que las personas mayores deben estar en su casa y en su entorno, y no es porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen ellos y ellas, y así debe ser, ¿no? Pues no es fácil, y el tema de los cuidados, y enlace un poco con lo que ella ha comentado, el tema de los cuidados no es fácil, es un trabajo que está poco reconocido, pero no solo para las personas inmigrantes que vienen, que es una vía, y hay que decirlo desgraciadamente, pero es una vía al final de conseguir el tiempo suficiente para después poder legalizar los papeles y entrar por ahí, porque si no es muy difícil, pero es muy costoso. Claro que yo no fue por esa vía que yo... Pero suele ser, pero sí, no muchos digo sí pero suele ser. Lo digo también porque nosotros también gestionamos una bolsa de empleo en la zona y una de las demandas importantes que tenemos en este momento es para el cuidado de personas mayores. Y no siempre es fácil encontrar gente, y lo que decimos no está bien remunerado, pero incluso, quiero decir, hasta hace relativamente poco, bueno, pues hay un régimen especial de empleadas en el hogar, que bueno, tampoco es lo mismo que la atención a personas mayores. Yo creo que requiere otra formación y otra dedicación. Nosotros también nos dedicamos un poco a dar esa formación, y bueno, pues esto es algo que deberíamos de abordar de otra manera, y que realmente hasta hace poco las empleadas de hogar no tenían derecho, aunque tenían un régimen especial, no tenían derecho a paro, por ejemplo, por decir. Y bueno, pues esta es una situación real, y sí que es verdad que en el mundo rural en este momento hay muchas personas mayores, bueno, también en una ciudad como Segovia, porque la población a nivel europeo está envejeciendo, y tenemos que plantearnos muy mucho cómo hacer los cuidados y cómo hacerlos de una manera digna y de una manera profesional. Y es verdad que es costoso, pero de alguna manera lo tendremos que asumir. Sí, además relacionado con la despoblación y con los cuidados, en este caso voy a comentar las residencias, los centros residenciales cada vez están encontrando una mayor dificultad para encontrar trabajadores y trabajadoras, porque en los pueblos de la zona no hay un parque de vivienda de alquiler, no hay quizá... Hay pueblos donde se cierran los colegios, los consultorios en ocasiones también están cerrados. Entonces, digamos que es todo un conjunto, ¿no? Lo que afecta al final a la despoblación es una pescadilla que se muerde la cola, porque claro, muchos de las personas mayores se tienen que ir quizá a núcleos poblacionales más grandes, alejados de su familia. Bueno, quería comentarlo en relación a lo que habías dicho. Mónica, y quisiera preguntarte, está claro y visto en la película que alguna de nuestros protagonistas encuentran ciertos choques culturales. Quisiera preguntarte
¿Qué choques culturales encontraste? Bueno, pasa que yo salí de Colombia hace muchos años, ¿eh? Yo salí en el año 91. Yo viví en Italia, viví 18 años. Y sí que es difícil, ¿eh? Lo que se ve ahí, sí. Lo que se ve ahí en el choque, el color de piel. ¿Ves? Ver de pronto, cuando yo llegué allá, digamos que cuando llegué a Italia, porque hablo de Italia, ¿no? Cuando yo llegué allá no habían tantos latinos, ¿sí? Y te cuento la experiencia, yo viajé con una amiga que es de mi ciudad, nos criamos juntas, ella es negra. Ver gente que de pronto íbamos a una parada del autobús y gente que estaba ahí y se paraban y se iban. Sí, eso sí llegó a suceder. Pero bueno, ¿qué te digo? Uno se acostumbra, no que uno se acostumbra, es cuestión de, somos una cultura muy diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Y uno se va adaptando, ¿sabes? Uno se adapta a vivir, claro, estamos llegando, nos tenemos que adaptar a las costumbres, ¿no? Por eso a mí acá en España no me quedó difícil, ¿sí? Porque yo ya venía de allá, que no habían tantos extranjeros, claro, hay que acostumbrarte, sí, claro, es bastante complicado, ¿eh? Porque sabes que no puedes hablar fuerte, tienes que hablar despacio, o sea, son muchas cosas que te tienes que ir amoldando a cómo viven, ¿no? A la vida de acá, de Europa, ¿no? Sí. Y digamos que yo me amoldé muy bien. Sí. Imagino que sería siempre entiendo que integrarte en otra cultura sí. Es complejo, llegar de otro país además, en este caso cuando fuiste a Italia, porque al final, bueno, cuando fuiste a Italia, luego estando aquí, pero me refiero que estando también lejos de tu país es una dificultad añadida, claro. El adaptarte a un nuevo entorno, el adaptarte a unas nuevas costumbres y además tener tan lejos las tuyas, sino que sería difícil. Marimar, aparte de los cuidados a personas de la tercera edad que hemos abordado, mayores, los mayores prefieren que les llamen mayores, no tercera edad. Mayores. Yo lo digo porque es un mensaje que ellos siempre trasladan y que no son abuelos, que yo a veces les llamo abuelos porque me parece cariñoso, pero ellos prefieren que les llamen mayores. ¿A qué perfiles laborales se incorporan las mujeres que buscan trabajo, que se ponen en contacto con nosotros, o a qué perfiles laborales se pueden incorporar, se suelen incorporar? A ver, como te decía, tenemos una bolsa de empleo y la bolsa de empleo es muy, claro, pues está a disposición de las empresas o de las personas que contratan en la zona. Hay una parte muy importante, el tema del cuidado de personas, que bien para familias o bien para las propias residencias, que hay los centros residenciales que hay en la zona, y bueno, pues que sí que necesitan personal cualificado, pero que a veces, pues eso es lo que decimos, no se encuentra, ¿no? Luego, por otro lado, todo el tema del sector de la agricultura, bueno, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Pues especialmente en ganadería, pues lo que son las granjas de cerdos o bueno, otro tipo de... Y luego hay otro tipo de empleos que son más minoritarios, pero bueno, que también los hay, ¿no? Y sobre todo, además, bueno, pues en cercanía en estos momentos hay un problema serio, ¿no? Porque ahora mismo se están buscando cantidad de profesiones vinculadas con la construcción, porque ha aumentado mucho después de la pandemia la rehabilitación de las viviendas. Bueno, es curioso uno de los pueblos que se ve ahí, que va enseñándole en el pueblo que está hundido, que si las casas, bueno, pues lo tendríais que ver hoy. Es un pueblo que sigue vacío, ¿vale? Pero están todas las casas arregladas prácticamente no hay ruinas. O sea, porque todas se han ido rehabilitando para gente de segunda residencia.
¿Qué ocurre? Que con el tema de la segunda residencia lo que está dificultando es que personas o familias que quieren llegar a vivir a los pueblos no pueden. Es verdad que en este momento, o sea, esta película traslada una imagen como negativa, ¿no? Y un espacio hostil donde, bueno, parece que no hay sitio para las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este momento, por muchas razones, ¿no? Está habiendo una mirada diferente hacia el mundo rural. Pero esa mirada diferente la está haciendo la sociedad en general, pero luego no se aplica desde otros sitios. Quiero decir, lo decías, se cierran consultorios, colegios no se cierran porque, bueno, más o menos se van manteniendo, o cuando ya no hay se cierran, pero quiero decir que pero los consultorios deberían estar porque sigue habiendo gente, y sin embargo, bueno, pues ahora hay que hacer la cita previa y estas cosas, pero luego el médico no está, entonces luego no viene, entonces a lo mejor tardas 10 o 15 días en que venga el médico, a no ser que te vayas a la cabecera de comarca o busques otro tipo de opciones, ¿no? Esto no facilita nada tampoco el que en Campo de San Pedro, por ejemplo, que es uno de los pueblos, no de los grandes de la zona, pero de los intermedios, pues no haya cobertura de móvil. Y hemos tenido, pero cada vez tenemos menos. Entonces, esto facilita poco. La conectividad en este momento es un elemento esencial. Igual que en los años 50 la luz eléctrica tenía que llegar a todos los sitios o el agua corriente llegaba a los pueblos, pues en este momento es la fibra óptica. Y la fibra óptica nos ha llegado, pero ahora resulta que no ha llegado a todos los sitios todavía, pero no ha llegado a... Entonces, todo este tipo de cosas dificulta mucho, aparte del acceso a la vivienda. Pero sí que es verdad que nosotros percibimos, también por la dedicación nuestra, ¿no? Y nosotros hemos llegado a un punto a nivel poblacional que seguimos bajando de población porque hay una cuestión vital, y es que la gente se muere, o sea, porque ya tiene muchos años, quiero decir, es por una cuestión de vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no hemos perdido tanta población porque ha llegado población inmigrante, os decía antes el dato de la población inmigrante en la zona, pero también han llegado familias, están llegando familias y, bueno, pues con proyectos, pequeños proyectos de emprendimiento, de autoempleo, temas de teletrabajo, entonces posibilidades, a verlas haylas en este momento. Y además nosotros estamos absolutamente convencidas y convencidos de que si ahora mismo hay oportunidades de empleo reales, es verdad que eso pasa en muchos casos por el autoempleo, o sea, por el emprendimiento, pero en el mundo rural hay muchas cosas por hacer. Y además hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer desde cualquier sitio, ¿no? La deslocalización es para todos, ¿no? Entonces, nosotros queremos apostar por eso y es nuestro ADN, ¿no? Como organización, y creemos que estamos en un momento de oportunidad, realmente en un momento de oportunidad. Pero tenemos muchos hándicaps y muchas dificultades que, bueno, porque la administración no facilita, por mucho que se esté diciendo, no facilita este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un tema, porque también es verdad que ahora parece que todos tenemos que ser emprendedores, o todas las personas, las mujeres tienen que ser emprendedoras, y bueno, no necesariamente, ¿no? Pero sí que es verdad que la que quiera ser, que lo sea, pero a veces es que nos encontramos con un tocho así de papeles, o sea, así desde el suelo hasta aquí. Ya nos digo los ganaderos la cantidad de papeles que tienen que hacer, o digo, porque veamos también algunos de los impedimentos, ¿no? No solo desde la parte burocrática, sino también toda la gestión. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer de una forma más sencilla y tendríamos que buscar esas fórmulas, y realmente si queremos apostar por ello, tendríamos que apostar por ello. Hay una falta de gestión del territorio importantísima, los montes están semi-abandonados, entonces posibilidades hay muchas, pero claro, también necesitan un arranque y un apoyo, y ese apoyo tiene que venir de la administración, no puede ser de otra manera. También de la población local, de la población local y de la población, lo que llamamos la población vinculada, ¿no? Que es la población que ha vivido allí, que tiene recursos, y que a veces, pues eso, ahí vemos lo que nos encontramos ahora en los pueblos, son muchas viviendas cerradas, a cal y canto, pero algunas no se abren en todo el año. Y hay jóvenes que se quieren quedar y es muy difícil conseguir una vivienda en este momento. Entonces, esto tenemos que buscar fórmulas. Ayer leía en el adelantado que, bueno, pues el Ayuntamiento de Segovia está pidiendo que se hagan viviendas en no sé dónde, ¿no? Y va a haber un plan de viviendas para tal. Entonces son viviendas en Segovia y no sé dónde, qué otros dos sitios más planteaban. Pero no se plantea que en los pueblos haya una necesidad de vivienda, y la hay, y es una necesidad real. Gracias.
abrimos el turno de preguntas si tenéis alguna pregunta para ¿sí? Sí. Antes de decir, sí, buenas tardes, sobre todo gracias por estar ahí, hablando de unos grandes problemas que tenemos, que tiene la sociedad hoy en día. Yo estuve una vez, el año pasado, en un pueblo que se llamaba Pescueza, lo digo porque ese pueblo, como has dicho bien antes, la gente mayor, pues vive en ese pueblo y allí se les atienden, tienen su enfermera, su médico, su centro de día, o sea, lo tutela el ayuntamiento, me parece, no, bueno, se surte de algunos dineros que les llegan. Tiene el apoyo del ayuntamiento, sí. Y tiene el apoyo del ayuntamiento. Bueno, ¿no creéis que aquí podría ser factible, en tanto cuanto has dicho, porque no, la gente mayor sí le gusta estar en su sitio y morir en su sitio, no irse a residencias, que ya sabemos más o menos lo que son las residencias, en términos generales, y se salvarán muy pocas. Entonces, ¿no creéis que eso sería factible en pueblos pequeños como los que estáis hablando, Campo San Pedro y demás, de llevar a cabo ese tipo de experiencias ¿no lo veis viable? Pregunto. Sí, lo vemos viable, perfectamente viable. A ver, conocemos el proyecto de Pescueza de hace años ya. El proyecto de Pescueza lo inicia una asociación, ¿vale? Una asociación de vecinos del pueblo, de los que están en el pueblo y de los que están fuera del pueblo. Entonces hacen todo un proyecto en torno al propio municipio para hacer como un municipio adaptado a las personas mayores. Tienen un centro de día donde van a comer y tienen una parte de centro de noche para aquellas personas que temporalmente tienen que estar cuidadas en el centro de noche. Han generado empleo, porque también su objetivo era generar empleo para que el empleo que se generara en el pueblo fueran nuevos vecinos para el pueblo, o sea, para mantener la población y con la población mayor que tienen y demás, incluso incrementarla con el empleo generado a partir de ese cuidado de personas mayores. Es un ejemplo, como ese ejemplo hay muchos otros en muchos puntos de la geografía española, en entornos rurales. Para pueblos muy pequeños no es viable, pero sí es viable, o sí creemos que es viable a nivel comarcal y en espacios más amplios que un municipio. De hecho, yo decía que nosotros tenemos un proyecto de cuidado de atención a personas mayores, tenemos un comedor para personas mayores que les llevamos la comida diariamente, tenemos un servicio de asistentes personales para servicios puntuales o a veces no tan puntuales que necesitan a personas mayores, y bueno, tenemos también puntualmente, hasta donde, y lo digo así de claro, ¿no? Hasta donde los presupuestos nos dan de sí, hacemos lo que son talleres de estimulación cognitiva para los mayores, porque también hay un problema de socialización, porque hay pueblos en los que estamos hablando de pueblos a veces de 8, 10, 15, 20 personas, ¿vale? Y hacemos talleres con ellos y intentamos llegar a aquellos sitios donde los servicios sociales que se ofrecen desde Diputación, desde lo que es la administración local, no llegan, ¿no? Entonces complementamos toda esa actividad y llegamos donde llegamos, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, y de hecho la Junta de Castilla y León sí que es verdad que en ese sentido hay que reconocer que ha puesto en marcha un programa que se llama A Gusto en mi casa, que está implantado en casi todas las provincias de Castilla y León. La última va a ser, una de las últimas es Segovia, que aquí todavía no se ha implantado, ni se ha implantado tampoco en León. Creo que en breve es posible que, bueno, pues que haya algún ejemplo para ello a través de, pues eso, de asistentes personales y personas que cuiden a esos mayores, pero desde su casa. Y bueno, es un poco lo que nosotros estamos haciendo, pero que bueno, llegamos donde llegamos, intentamos cubrir las necesidades más básicas, pero para ello se necesita presupuestos, que no siempre los hay, ¿no? Porque claro, también hay que tener en cuenta que las personas mayores que viven en los pueblos, las que tenemos en este momento, ya veremos dentro de unos años, ¿no? Pero, porque esto también está cambiando, pero las personas que tenemos en los pueblos mayoritariamente son jubilados del sector de la agricultura. Las pensiones, estamos hablando de las pensiones mínimas, de 700, no sé exactamente lo que son, 750 o de ese orden, ¿vale? No son pensiones de alguien de un asalariado por cuenta ajena que puede tener
Entonces es muy difícil con esas pensiones el pagar esos cuidados que es verdad que son caros, pero son de derecho, que a lo mejor, bueno, pues no se lo paga la pensión, pero habrá que pagarlo en otras cosas, ¿no? Con la ley de dependencia o como sea, ¿no? Y bueno, sí creemos que es un tema que hay que tener muy en cuenta y que, bueno, pues que hay mucha gente que está llegando al entorno rural precisamente a trabajar en cuidado de personas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo... No sé si quería hacer una pregunta a cada una de vosotras. A Mónica, en la película se ve mucho el tema de los papeles y todo lo que supone, lo dice el personaje de la chica dominicana, cuando dice, si no trabajo no hay papeles, y sin papeles no trabajo. Entonces, quería preguntarte más o menos cómo ha sido tu experiencia y si eso es verdaderamente así y si eso supone muchísimas trabas a la hora de tenerte la posibilidad de integrarte Total. socialmente. Si no los tienes, no trabajas, ¿eh? Y también te quiero hacer la pregunta de si aún así, y también lo que se ve en la película, merece la pena para vosotros instalaros en Europa. Si tu experiencia puedes decir que me ha merecido la pena. Y para Marimar, bueno, esta película es de hace 23 años. No sé si la situación, bien es cierto lo que dices tú, que a lo mejor se ve una imagen un poco, pero realmente, sustancialmente, en cuanto a demografía, ha cambiado la situación en la zona del nordeste de Segovia. Y si ha habido un cambio, quiero que me expliques un poquito lo que ha supuesto la llegada de inmigrantes. ¿Se han salvado en parte la comarca? Para mí, sí, la llegada sí. Porque mira que el trabajo que nosotros hacemos, muchos españoles no les gusta hacerlo. Para nada, ¿sí? Prefieren dejarlo a cuidado de otras personas para descargar esa responsabilidad. Triste decirlo, pero es así. Es así. De los papeles, obvio, si no tienes documentos, y mucha gente puede tener ya el tiempo, ¿sabes? El tiempo que lo pide por ley, ¿no? En España, ¿no? Que son los 3 años. E igualmente no los han podido hacer porque mucha gente o las han tenido trabajando y luego cuando ya el tiempo hablan de contrato, de esa cuestión de documentación, o sea, las echan, no las contratan para trabajar, ¿eh? Es como, por ejemplo, yo no he hecho el curso de asistente. Bueno, de sociosanitario. Sí, no lo he hecho. Y yo me siento capacitada para cuidar a una persona mayor, ¿eh? Pero no me lo dan porque no he hecho el curso. Y yo creo que lo puedo cuidar mucho mejor que una que lo haya, o sea, que esté certificada. Porque la verdad yo siento la pasión, ¿eh? Por cuidarlo, sí lo siento. Pero bueno. O sea que, a pesar de todo, dices que aún así merece la pena. Sí. Sí, yo vivo feliz aquí. Me gusta. Bueno, pues yo en cuanto a lo que decías, ¿qué ha cambiado de la película ahora? Bueno, yo creo que esa época, el ejemplo que hemos visto de la caravana de mujeres es algo que hubo en esta provincia, yo recuerdo algunas de esa época, ¿no? Hay que pensar que bueno, pues la despoblación o la emigración de esta zona, de nuestra comarca y de nuestra provincia, mayoritariamente fue en los años 70-80. ¿no? La gente que, perdón, 60-70. ¿vale? La gente que se quedó en aquel momento muchas veces era o por obligación, pero no por decisión. A lo mejor había gente que se quedaba por decisión, pero bueno, era más, yo creo que, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Es lo que toca, se produce una masculinización importante porque sobre todo se van las mujeres y se van las mujeres jóvenes y quedan ahí como un grupo de hombres solteros, pues pero ya empiezan a estar entrados en años. Esos solteros de esa época, los que aparecen en la película, que son reales, pero esos hace 23 años, entonces tenían 40, ahora tienen, estamos hablando de otra edad, ¿no?
y de otras circunstancias, ¿no? Yo creo que en eso ha cambiado un poco. Esas caravanas, además, lo que demostraron fueron fracasos absolutos, ¿no? Yo creo que la primera caravana de mujeres que todos recordaréis, que además hizo un reportaje en Informe Semanal hace años, fue la de Plan, es un pueblo, no sé si es de Huesca o de los Pirineos. Que sí, es verdad que aquella funcionó, entre comillas funcionó, pero funcionó los primeros años. Funcionó los primeros años, hubo gente que llegó allí, se casó, no sé qué, pero la mayor parte de las parejas acabaron viviendo en Zaragoza, como el proceso natural de siempre, ¿vale? Ejemplos como, no sé si recordáis, hace años en un pueblo de Teruel, Agua Viva, creo que se llama, que hicieron un llamamiento, el ayuntamiento hizo un llamamiento masivo, que vengan a vivir aquí, que les damos casa y trabajo. Bueno, pues llegaron, tuvieron que hacer, creo que fueron a Argentina, hicieron hasta un proceso de selección para traer gente desde allí. Vinieron no sé cuántos argentinos, no me sé las cifras, porque esto es ya de hace años. Y llegaron a Agua Viva y acabaron viviendo en Zaragoza. Entonces, al final, en vez de paralizar el proceso, porque a veces se quiere forzar este tipo de cosas y se produce el efecto contrario, porque hay que hacer otro tipo de cosas. Yo creo que ahora mismo, bueno, pues una caravana de mujeres en cualquiera de los pueblos de nuestra provincia yo creo que ya no pega. Ya no, yo creo que ha pasado ese momento, ¿no? Y no quiere decir que no haya una masculinización, que sí la hay. Nosotros, de los datos nuestros me parece que son 4.000, pero ya no es tanta la diferencia, ¿no? Y la diferencia importante es que yo creo que la gente que estamos ahora, especialmente la gente más joven, estamos por opción. O sea, y por lo que os decía antes, yo creo que hay una mirada diferente y vemos posibilidades diferentes que a lo mejor hace años no las había. Pero tenemos el hándicap de esa falta de servicios y de esa falta de apoyo institucional que debería haber, ¿no? Bueno, ahora se habla mucho de los fondos del Next Generation y de la cantidad de millones y millones que van a llegar al mundo rural. Y es verdad que una parte va a llegar al mundo rural, pero van a llegar para pasar de largo. Y me explico, van a llegar muchos pues para todo el tema de la transición energética y demás, o sea, para grandes parques eólicos y grandes parques, los de placas solares, pero realmente en el territorio van a dejar muy poco. Porque además ese tipo de proyectos, que yo no digo que no sean necesarios, y no digo que no haya que hacer la transición ecológica, que hay que hacerla, lo tengo claro. Y quien mejor va a estar preparado para eso es el mundo rural. Pero ese tipo de proyectos al final supone mucha inversión, mucho dinero que se invierte ahí, pero realmente lo que deja es muy poco, porque el empleo generado es muy escaso y además convertimos territorio de cultivo en territorio de placas o en territorio de molinos. No sé si me estoy explicando. Entonces, quiero decir que, bueno, esto habría que hacerlo de una manera equilibrada. Nosotros lo que creemos, lo que siempre decimos es que hay que buscar los equilibrios. Esto es una cuestión de muchos equilibrios y hay que buscar esos equilibrios. Y evidentemente tenemos que buscar también una compenetración entre lo rural y lo urbano, ¿no? Que es importante. Yo decía, es que los pueblos tienen muchas viviendas y muchas viviendas arregladas, pero aún así hay un problema de acceso a la vivienda de los jóvenes. La hay en general en todos los sitios a nivel nacional, pero en el mundo rural también. Si eso no se resuelve, en la ciudad al final se resolverá. En el mundo rural no se va a resolver. O sea, es muy difícil que se resuelva. Esos son los hándicaps que tenemos por delante. Pero sí que vemos esos cambios y yo creo que en los próximos años, bueno, pues, y todo esto del cambio climático y demás, pues es que nos va a llevar a... Por eso se está viendo una mirada diferente hacia lo rural, ¿no? Que creo que, bueno, pues que hay que buscar también otras formas de producción más ecológicas, más sostenibles. Hay que pensar también, lo decía antes también, en el aprovechamiento forestal, que pues Segovia tiene una parte muy importante y bueno, pues hay zonas que se gestionan bien, que puede ser por el monte de Balsaín, pero hay otras que no hay ni gestión. Entonces, difícilmente... Pero sí que yo creo que de esa época, de hace 23 años a hoy, ha habido cambios. Ahora, el proceso de despoblación se ha agudizado, O sea, sobre todo a partir después de la crisis del 2008, que en el mundo rural llegó más tarde, llegó en el 2010, 2011,
que se paralizó la construcción y se paralizaron muchas cosas, bueno, pues se ha seguido sufriendo una sangría poblacional. No se ha frenado la despoblación. O sea, ahora mismo estamos ahí como manteniendo. O sea, yo creo que sí que estamos manteniendo, pero lo que os decía es que hay una cuestión vital y es que, o sea, podemos cumplir 100 años, pero llega un momento que eso se acaba. Y la tendencia es al crecimiento de las ciudades. No, es simplemente que la tendencia, nos guste o no, es crecimiento de las ciudades. Claro. Además cada vez más. O sea, no es, Claro, es la realidad. Yo tengo la esperanza de que se ralentice, porque ahora es verdad que está iniciándose, o eso quiero pensar, un cambio cultural. Hay mucha gente muy harta de las grandes ciudades, hay mucha gente que no se puede permitir las grandes ciudades. De hecho, aquí es una pena, porque hay gente que, bueno, lo ideal imagino que es gente que vive aquí, trabaje aquí, pero hay muchísima gente que vive aquí, pueblos de alrededor, y se va a trabajar a Madrid. Esto hablo desde experiencia personal y desde lo que veo en el día a día y en los círculos en los que me muevo, pero sí que la pandemia, una de las cosas que generó fue replantearse si mucha gente se replanteó, además ahora con el teletrabajo, si quieren vivir con las prisas, los atascos, el metro y la vivienda al 80% de tu salario. Entonces, yo digo que tengo la esperanza de que quizá de aquí a unos años veamos de alguna manera ese efecto. Yo creo que hay un cambio de mirada, y es verdad que la gente migró en su momento por necesidad, por una necesidad laboral y por trabajar más cómodamente en otro tipo de trabajos, cuando se fue en su momento a trabajar a las ciudades, ¿vale? O sea, en ese momento se fue por eso. Ahora mismo, después, es un tema cultural. Nosotros decimos que ya no es tanto, bueno, si hubiera trabajo aquí, es que hay trabajo que no se ocupa y no viene nadie. De hecho, nosotros recientemente, pues lo hemos presentado hace unos meses, hicimos un estudio con la Universidad de Valladolid de la situación de las empresas de la zona y del empleo en la zona, y tenemos más trabajadores en activo hoy que hace 10 años. Tenemos más hoy que hace 10 años. Y sin embargo, vivimos menos personas. Entonces, ¿qué pasa? Y es, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde está este equilibrio? Bueno, pues es que si contáramos la de personas que vienen desde Segovia, o sea, que van desde Segovia todos los días a trabajar allí y vuelven a Segovia, pues nos saldría esa diferencia, ¿vale? Es verdad que culturalmente pues es lo que se vende, entonces hay que empezar a vender otra cultura, y es verdad que la pandemia está haciendo que haya una mirada diferente. No digo que haya cambiado radicalmente, no, ojalá. Incluso hasta en Segovia, nosotros decimos, como estamos allí en el otro lado, que siempre nos decís que estamos muy lejos, nosotros decimos que los que estáis lejos sois vosotros, ¿vale? Yo tengo la sensación, la extraña sensación, y me vais a perforar que diga esto, pero venía en el camino con mi compañera, lo venía comentando, que Segovia al final mira hacia Madrid, pero no mira hacia su provincia. Segovia a veces parece que empieza y acaba en el acueducto, que también, y que nosotras como segovianas nos encanta el acueducto y nos parece maravilloso y nos identificamos con el acueducto porque es algo como nuestro, ¿no? Aunque no seamos de la capital, ¿no? Pero Segovia es mucho más que el acueducto, mucho más que el acueducto. Tiene su provincia y Segovia capital no mira a la provincia. Y digo socialmente hablando, no solamente administrativamente, que también, ¿no? Entonces yo creo que una de las razones por las que decidí venir aquí era para decir estas cosas, si no, a lo mejor no hubiera venido. He hecho 90 y tantos kilómetros para venir hasta aquí con una lluvia y en un día horroroso. Bueno, es una broma, quiero decir que nos gusta estar en los sitios donde se nos llama y venimos, ¿vale? Creo que lo más importante, bueno, más que una pregunta, es como un aporte. Soy colombiano, llevo 3 años aquí, y lo que he visto es que lo más importante de los pueblos es como el autosostenimiento, ¿saben? Como crear empresa o una fábricas en esos pequeños pueblos, o pequeñas fábricas por lo menos, y ventas como temas de chollos, no sé, porque es lo que falta. Cada vez que vamos
paseamos, vamos y miramos, y no hay tiendas, no hay supermercados. Creo que lo más importante, creo que nosotros como jóvenes, o me considero joven porque aún no he cumplido los 30, que hace falta eso, hace falta un poco más de fábricas, ¿sí? Como para poder llevar personas a estos pueblos pequeños. En cuanto al trabajo, también siento que las personas han perdido como un poco el rumbo, no sé, porque yo hago todo lo que me salga. Creo que las personas menores se van más hacia su carrera, hacia lo que estudian y solo se dedican a lo que estudian. No los culpo, porque para eso estudian, ¿no? Y para eso dedican su tiempo y demás. Pero creo que sería bueno, no sé, generar ideas para que se dedicaran, hicieran algo más en sus tiempos libres. Pero claro, lo que tú dices, que es falta de recursos. Creo que es más que falta de recursos, no sé si el gobierno o con qué se pueda solucionar este tema. A ver, lo que dices de las fábricas, ¿no? Siempre parece que ese es el recurso. Y bueno, como falta población, pues llevamos una empresa allí de 300 trabajadores, son 300 familias que se instalan y repueblan aquello. Eso no funciona así. Y palabras dichas o sea, desde la realidad, ¿eh? Hay no sé qué presa de agua, que no me acuerdo ahora, Solán de Cabras. ¿Vale? Solán de Cabras es una marca de aguas, de embotellamiento. Es una embotelladora que está en un pueblo de Cuenca. Creo que en el pueblo viven como 40 o 50 personas. La empresa, Solán de Cabras, tiene 300 trabajadores. Ninguno vive en Solán de Cabras. Van y vienen a Madrid todos los días. Esa es la realidad. Entonces, no es un tema solo de empleo. Por eso he dicho, el tema de empleo en el mundo rural, con eso la gente se queda, no. Es algo más que empleo. Es un tema cultural y es un tema de arraigo. Y arraigo no se tiene solo cuando se procede de allí, sino también cuando generas ese arraigo o esos vínculos y generas tu actividad y en el entorno en el que quieres estar, ¿no? Entonces, es mejor que en vez de una fábrica de 300 o en vez de una macrogranja de 20.000 vacas en un pueblo de Soria, en Noviercas, pues a lo mejor hay que dividirlo y hacer pequeños proyectitos en muchos sitios y ir distribuyendo en el territorio, que además el territorio ya está distribuido, porque el territorio y el sistema de población que tenemos en este momento responde a una realidad que en su momento se hizo así y que ha durado 800 años, entonces, y ha sido sostenible durante 800 años. Ahora ya parece que no lo es y pues nos hemos ido todos, nos hemos centrado en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, pues hay que hacer ese cambio y hay una parte cultural que hay que hacer entre todos, ¿no? Bueno, el Ministerio de Agricultura ha sacado recientemente pues algún anuncio de lo importante dando valor a lo rural y bueno, pues son pequeñas cosas, yo creo que hay que hacer muchas más, ¿vale? Pero hay que hacer un cambio cultural principalmente. Estoy de acuerdo con lo que dices y ya vamos a finalizar. Con el cambio cultural, a la pregunta que hacías, bueno, tanto la Unión Europea como el Gobierno, como la Junta de Castilla y León, como la Diputación, tienen distintas competencias y es el conjunto de las políticas que hagan entre todos ellos y también con un poco de coordinación lo que puede llevar a favorecer. Me refiero al tema cultural porque hay mucha gente en los pueblos que tiene su tienda de toda la vida, su carnicería de toda la vida, bueno, distintos negocios, la panadería, distintos negocios, y aún así prefiere, porque los precios sean más baratos, por lo que sea, porque hay más variedad, me da igual, pero prefiere a lo mejor venirse aquí a Segovia a 40 kilómetros a hacer la compra del mes grande y no consumir en los negocios de su propio pueblo, que por supuesto cada elección es respetable y cada persona hace lo que quiere, pero yo considero que esa cultura, igual que la cultura de comprar por internet, por ejemplo, y no consumir local,
es lo que también favorece que todos estos negocios, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero que todos estos negocios se cierren. Claro. Vale. Por eso. Vale, pues Sí, que ya... yo creo así, que ya Tienen es que hora. cerrar la gente aquí. Sí. Ay, mira, está ahí Nacho. Bueno, pues muchas gracias. Os dejo si queréis terminar. No, termina tú. Ah, bueno. Un aplauso. Un aplauso para...